Estimados hermanos, el tema de hoy es cosas y actividades que nos hacen pecar a nosotros y tropezar a otros. ¿Cómo podemos obedecer los mandamientos de Dios y evitar pecar? ¿Hay algo que podamos hacer para evitar caer una y otra vez en las mismas conductas pecaminosas que nos hacen daño a nosotros mismos y que perjudican a otros, haciéndoles tropezar? Hay textos que tienen enseñanzas que nos pueden parecer extrañas, pero que dan respuestas a las preguntas anteriores. Dice Mateo 18:8: si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Este texto nos dice a través de una metáfora cuál debe ser nuestra actitud ante aquellos pecados que nos esclavizan y nos hacen repetir los mismos errores continuamente. Hay cosas o situaciones que nos hacen pecar frecuentemente y con ello hacemos tropezar a otros. Los cristianos seguimos teniendo la tendencia a pecar por nuestro viejo hombre que sigue en nosotros, viciado de deseos engañosos. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En nosotros, los cristianos, a pesar de lo que ya somos en Cristo, a pesar de la redención, a pesar de la salvación, todavía tenemos con nosotros, morando, una vieja naturaleza que la Biblia llama el viejo hombre. Esta vieja naturaleza tiende a pecar, inclina nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos a pecar. En segundo lugar, tenemos también los cristianos una tendencia a pecar por la influencia del mundo, que nos arrastra a sus esquemas pecaminosos. Dice Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y además seguimos teniendo la tendencia a pecar por la obra e influencia de Satanás, que nos induce constantemente a obrar el mal. Lucas 22:3 dice que entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y dice Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Por tanto, en estos textos que hemos visto, encontramos cómo el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza pecaminosa, cómo el mundo con sus roles, con sus esquemas que nos arrastran, cual corriente de agua, y en tercer lugar, la influencia y tentación de Satanás. Todas estas cosas, estos tres factores, el pecado nuestro, el mundo, Satanás, hacen que todavía los creyentes tengamos la tendencia a pecar. Pero además de estas tres cosas, hay cosas
y ocupaciones que tienen que ver con nuestro carácter y con nuestras aficiones personales, que nos hacen pecar con frecuencia. Cosas como beber vino, beber alguna otra cosa. Podemos beber comedidamente o podemos beber sin control. Podemos tomar medicamentos para algunas enfermedades que padezcamos o podemos abusar de esas medicinas y tomarlas en exceso y con ello coger vicios. O podemos tomar otro tipo de sustancias. Hay cristianos que fuman o que toman otras cosas. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Este texto nos habla no solo del vino, primeramente, lógicamente, sino de cualquier sustancia que introduzcamos en nuestro organismo y que nos afecte en nuestra mente, en nuestros sentimientos y en nuestra voluntad, haciéndonos perder el sentido, haciéndonos perder el control de nosotros mismos. Así sucede con el alcohol y con las drogas, e incluso con algunos fármacos usados de forma abusiva. Hay creyentes que tienen la tendencia, por su carácter, a abusar de las cosas. Hay creyentes que por su carácter o por sus aficiones tienen la tendencia a usar sin medida del deporte, de la política, de la vana religiosidad, del sexo o cosas relativas al sexo, etc. Cuando los creyentes abusan de estas cosas y se dedican en el tiempo, en el espacio y en el lugar de una forma abusiva a estas cosas, les radicalizan, les llenan de violencia, de odio, de corrupción, de lascivia, según se trate de una cosa o de otra. Efesios 5, 3 al 4 nos dice: fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. El apóstol Pablo está hablando de algunas de las cosas que hemos mencionado anteriormente. Fornicación e inmundicia, habla del sexo fuera del lugar legítimo. La palabra avaricia nos habla de los bienes materiales fuera del lugar legítimo. Y las palabras deshonestas, las necedades y las truhanerías nos hablan de aquellos excesos del lenguaje que acompañan pues al deporte, al fútbol, a la política, a la religiosidad vana, cuando las personas se dedican en cuerpo y alma a estas cosas y pierden el sentido de la realidad de la vida. Todo pecado nuestro hace que, además
de perjudicarnos a nosotros mismos, hagamos tropezar a otros que nos rodean, induciéndoles a pecar. Nuestros errores o pecados son percibidos por aquellos que nos rodean. Y esto hace que puedan tropezar, que puedan rechazar la fe si son personas nuevas en los caminos de Dios, o que puedan verse arrastrados a hacer el mismo mal que ven en nosotros. Al verlo en nosotros, pueden considerar que está bien, si lo hacemos nosotros, pues es que aquello no está mal, y pueden verse arrastrados a hacer lo mismo. Dice Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Los tropiezos pueden ser usados por Satanás para hacernos daño, para que hagamos daños, también para que hagamos mal a otros, para que le hagamos tropezar a otros. Pero también pueden ser usados por Dios para apartarnos, si no somos de Él, si somos cizaña, para apartarnos de su campo, de la iglesia. El hecho de ser causa de tropiezo, con todo, es un grave pecado ante los ojos de Dios. Un grave pecado. Dice Mateo 18:7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, los tropiezos, el pecado que lleva a los tropiezos, puede ser un instrumento de Satanás para nuestro mal y el del prójimo, o puede ser también un medio de parte de Dios para alejar de su pueblo, de su rebaño, de la iglesia, a aquellos que no tienen nada que ver con él, aquellos que están en la iglesia porque han sido sembrados por el diablo. En cualquier caso, el pecado y los tropiezos que el pecado genera son condenables por Dios. Y los creyentes, a pesar de serlo, a pesar de ser hijos de Dios, podemos pecar. Tristemente podemos por nuestra naturaleza pecaminosa, como hemos visto, por el mundo que nos arrastra, que nos seduce a seguir el mal, y por el diablo que nos tienta y nos pone facilidad o nos facilita caminos, sendas, formas, ocasiones, posibilidades para pecar. El cristiano no debiera, pero tristemente puede, por su naturaleza vieja y por el mundo y Satanás, puede pecar. Y se nos llama en la Biblia, como creyentes, a quitar radicalmente las cosas o situaciones que nos hacen pecar frecuentemente. Debemos quitar las cosas o actividades que nos esclavizan y tientan con gran posibilidad de hacernos pecar. Esto supone una gran determinación y perseverancia por parte de los cristianos. Un cristiano debe entender lo que Dios pide de él. Un cristiano debe entender cuál es la voluntad general de Dios y la voluntad particular y desear
hacer ambas. Debe quererlo, debe desearlo de todo corazón. Y un cristiano que quiere y desea hacer la voluntad de Dios, quiere también dejar de pecar. Y para ello, para dejar de pecar, debe quitar las cosas o las actividades que le esclavizan, que le tientan, que le hacen pecar. Debe el cristiano huir, como veremos, alejarse de aquellas cosas que le hacen tropezar. Dice Pablo en 1 Corintios 9, 26 al 27, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Un cristiano que no se preocupa por hacer la voluntad de Dios, por obedecer, que no se preocupa de no pecar, pues estará permanentemente desobedeciendo la voluntad de Dios y pecando. Un cristiano que vive su vida cristiana como a la aventura, es decir, como improvisando permanentemente, nunca progresará en los caminos de Dios, nunca avanzará, nunca podrá ver con el paso del tiempo que crece en los caminos de Dios. Nunca podrá ver que los pecados de hoy son superados mañana. Nunca podrá mirar al pasado y decir, hay que ver lo que hacía yo antes. Y gracias a Dios hoy no lo hago. Un cristiano que no, que no vive la vida con un propósito, no crecerá. Por eso el texto que hemos leído nos muestra que no podemos correr la carrera cristiana como a la aventura. Es decir, que no podemos ser cristianos improvisando. No podemos vivir la vida cristiana sin tener ningún tipo de método, sin tener ningún tipo de plan para afrontar el pecado, para vencer el pecado, para hacer la voluntad de Dios. Un cristiano tiene que tener una estrategia de combate contra el pecado, una estrategia de obediencia, un propósito para poder conseguir día a día ser mejor delante de Dios. Quien vive sin propósito, quien vive sin objetivo, nunca conseguirá nada. Nunca. Si tú tienes mal carácter, tendrías que tener el propósito de no tener mal carácter. Y para ello, buscar la manera de dejar de tener ese mal carácter para tener un buen carácter. Por eso, lo primero en la lucha contra el pecado, en la lucha contra el pecado recalcitrante que se repite y que te impide hacer la voluntad de Dios, es tener un objetivo, tener un método, tener un plan, una estrategia, tener una gestión de tu vida como cristiano, como hijo de Dios, en la que tengas claro los objetivos, los logros a alcanzar, las metas a alcanzar y las cosas que tienes que quitar de tu vida, los pecados en los que no debes de caer, las actitudes, las conductas que no se deben volver a repetir en tu vida. Debes tener claro todo esto. Un cristiano que tiene una vida con propósito, que vive con el propósito de ser santo, sabe que en muchas ocasiones, para que el pecado no se repita, tiene que huir, como decíamos antes. Tiene que alejarse,
tiene que proponerse huir y alejarse de cosas concretas y de situaciones de la vida que nos llevan continuamente a pecar. Dice 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Y dice 1 Corintios 10:14, amados míos, huid de la idolatría. Si tengo la tendencia a pasarme con la bebida, no puedo pasar después del trabajo por el bar y pedir un vaso de vino o una cerveza. Si tengo el deseo de no emborracharme, no puedo tomarme un vaso de vino, porque toda borrachera comienza por un vaso de vino. Siempre es así. Por tanto, el peligro está en el primer vaso, en el primer vaso de vino. Y así podríamos decir en cualquier otro pecado en el que suelas caer. Posiblemente no sea la borrachera, pero sea otra cosa, otra cosa. Hay situaciones de la vida de las que solo se sale apartándonos o ni siquiera tocando el vaso de vino, ni siquiera tocando el botón del canal donde hay algo que no debemos de ver. Y esto que digo es aplicable a personas, cosas, lugares, ocupaciones. Un cristiano que tiene la tendencia a la esclavitud de alguna cosa, puede ser que tenga que huir, que apartarse, que ni siquiera tocar a algunas personas, a algunas cosas, a algunos lugares, a algunas ocupaciones. Dice 2 Corintios 6:17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Hay pecados de los que solo se sale con decisiones firmes y radicales. Si tú sabes que si hablas de fútbol puedes caer en discusiones y las discusiones te pueden llevar a la violencia, a la pelea, debes dejar de hablar de fútbol. Debes dejar de hablar de fútbol, porque de hablar viene la discusión, de la discusión viene la violencia, de la violencia viene la pelea. Si hay cosas que te llevan a pecar, debes evitar subir el primer peldaño. El primer peldaño. El proceder radical, evita caer en ciertos pecados que con frecuencia, que con bastante probabilidad nos llevan a pecar. Cuando una cosa, cuando una situación, cuando una circunstancia, lo que sea, con frecuencia, con bastante probabilidad, nos lleva a pecar, aquello hay que cortarlo
de raíz. Y ahora es cuando viene el texto que a algunos les parece difícil. Les parece difícil porque es un lenguaje metafórico, pero tiene una enseñanza de Jesús muy válida, muy actual. Dice Mateo 18, 8 al 9: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. ¿Qué nos quiere decir este texto? Tiene que ver con lo que veníamos hablando. Hay cosas que hacemos con los ojos, cosas en las que son nuestros ojos, nuestra vista, la parte de nuestro ser principal que actúa viendo. Hay cosas en las que nos ocupamos principalmente con las manos o con los pies, en el sentido de que son cosas que hacemos, en las que caminamos, en las que actuamos, en las que miramos. Y este texto lo que nos está diciendo es que para no pecar de forma continua, permanente, hay que ir al origen. Si algo en lo que ponemos constantemente nuestra mirada nos lleva a pecar, dice el texto, saca el ojo. Y así habla de la mano, del pie. Evidentemente esto es un texto figurado, es una metáfora. Y por tanto lo que está diciendo es que si yo miro algo, miro películas que tienen un contenido violento y me llevan a ser violento, debo cortar de raíz, debo dejar de ver esas películas. Hay personas que las ven y no son dados a ser violentos. Ven películas de acción, las que hay peleas, hay tiros, y no son dados a ser violentos. Pero hay otros que sí, por la naturaleza de su carácter, copian psicológicamente lo que ven y lo repiten. Hay personas que copian de otros el lenguaje soez, vulgar, y lo repiten. Hay personas que si oyen hablar de política, ponen su corazón en aquello y lo viven de tal manera que la violencia con la que otros hablan la sienten en su corazón. Igual le sucede a quienes con pasión son hinchas de un determinado equipo de fútbol y aborrecen al contrario, al rival, y desean lo peor para el rival. Hay personas que se dejan influenciar de tal manera por las cosas que ven, por las cosas que oyen, por las cosas que hacen, por las sendas por donde caminan, y ante eso deben cortar de raíz. Hay personas que se pueden beber un vaso de vino comiendo, lo cual no está mal. La Biblia no prohíbe beber vino, un vaso de vino, acompañando la comida y no emborracharse, y jamás se emborracharán. ¿Saben?
tomar la cantidad justa y a partir de ahí deciden, se acabó. No tienen ni deseo de tomar más, ni lo hacen. Hay personas que toda la vida beben un vaso de vino y nunca, jamás se pasan, ni siquiera se marean. Pero hay personas que no tienen control. Beben uno, beben dos, beben tres, beben cuatro y es raro que controlen. En muchas ocasiones se emborrachan. Y la Biblia condena la embriaguez. Esas personas deben cortar. El que no es capaz de hacer algo en su medida debe cortar de raíz. Eso es lo que significa este texto. Sacar el ojo, cortar la mano, cortar el pie. Deben cortar de raíz. Repito, hay personas que toda su vida pueden beber un vaso de vino y nunca les pasará nada. Y hay personas que no deberían beber nunca, ni siquiera un vaso de vino, porque ese vaso de vino primero les llevará a un segundo, a un tercero, a un cuarto, a un quinto, y no se sabe cuánto más. Así pasa en otras muchas cosas. Hay quienes pueden ver un partido de fútbol y no dejarse llevar por el fanatismo y verlo solo como deporte, y hay personas que no lo ven solo como deporte. Ustedes saben que el fútbol no es solo deporte. El fútbol hoy por hoy es una religión, en la que hay sus dioses, en la que hay personas que adoran y veneran esos dioses, que suelen ser los jugadores famosos, en que hay personas que todo el día se lo pasan hablando de aquello y todo lo que hacen va en función de cómo está su equipo y los otros. Hay personas que si su equipo desciende, parece que se les viene el mundo abajo. Y si suben, parece que, bueno, que se les arregló el mundo también. Evidentemente, hay personas que viven el fútbol con un fanatismo terrible. Igual podríamos hablar de la política. Es un terreno hoy en día en el que hay muchas personas que pierden los papeles totalmente. Y igual podríamos hablar de la música, podríamos hablar también del cine, de los actores de cine, de ciertos cantantes que son seguidos con fanatismo, con histerismo, con todo tipo de actitudes inadecuadas por parte de muchas personas. Un cristiano no debe caer en vicios, no debe caer en excesos, no debe dejar que ningún pecado le domine, que ningún pecado le arrastre permanentemente a la desobediencia a Dios, a sus mandamientos. No debe hacerlo. Un creyente debe crecer, cada día debe crecer en el Señor y debe vencer el pecado. Y para ello debe de tener una estrategia en la cual tiene que huir o apartarse o cortar de raíz muchas cosas que no convienen. Dice Pablo escribiendo a los Colosenses, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo está hablando de pecados, de diversos pecados, que no deben estar en el creyente. Y comienza el texto diciendo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hay pecados que deben de morir en nosotros, para lo cual no hay que darles un primer vaso, un primer escalón, una oportunidad siquiera de que nos arrastren a más y más, de que nos lleven a la desobediencia a Dios. Por tanto, la primera manera de
hacer frente al pecado que nos arrastra, que nos hace una y otra vez hacer lo mismo en desobediencia a Dios, es apartarnos, huir, alejarnos, cortar cosas y situaciones que nos llevan a pecar. Y en segundo lugar, otra manera de hacer frente al pecado, junto y al mismo tiempo que la anterior, junto y al mismo tiempo que la anterior, es decir, al mismo tiempo que huimos del mal, que nos apartamos del mal, al mismo tiempo debemos llenarnos de Dios. Al mismo tiempo que dejamos de llenarnos de alcohol, pongamos por ejemplo, o de fútbol, o de política, o de música mundana, o de cine mundano, cualquier cosa que nos lleva a pecar, debemos llenarnos de Dios, llenarnos de su amor, llenarnos de sus cosas en general. Porque llenarnos de Dios nos aparta del mal. Dice Efesios 5, 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuánto tiempo deberíamos dedicar a Dios y sus cosas? No solo escuchando las predicaciones, que por supuesto debemos escuchar, no solo yendo a la casa de Dios en los días de Santa Convocación, que por supuesto debemos hacerlo, sino que el resto del tiempo que tenemos, que una parte de ese tiempo, una buena parte de ese tiempo, lo dediquemos a entender la voluntad de Dios, a repasar los sermones, a leer buenos libros cristianos, en definitiva, a llenarnos de Dios. Es una pena que haya cristianos que dediquen horas y horas a ver la tele. Es una pena que haya cristianos que se sepan todos los nombres de los equipos de fútbol de primera, segunda, tercera división. Hay personas que saben hasta los nombres de los jugadores de todos los equipos, de los entrenadores, de los partidos que han jugado, de cuáles han ganado y cuáles han perdido, de qué lugar ocupan en la tabla clasificatoria. Hay personas, y también creyentes, que tienen un conocimiento tremendo del deporte de su país. En el caso de España, el fútbol. Y también de la política. Todos los partidos que hay, la opinión de cada uno de los partidos, están al día de las noticias. Y hay creyentes que nunca se han leído un libro de teología sistemática. Nunca. De principio a fin. Que nunca se han leído un libro sobre doctrina cualquiera en particular, sobre un asunto cualquiera de la doctrina. Un comentario de texto. No hablemos si ya ni siquiera leen la Biblia diariamente. Si ni siquiera tienen un programa de lectura bíblica y no leen la Biblia diariamente. Es triste que haya creyentes que se estén llenando del mundo a través de las cosas del mundo y no de Dios. Claro, no es de extrañar entonces que esos creyentes
no consigan vencer el pecado, que fracasen permanentemente, que no puedan obedecer los mandamientos de Dios. Por el contrario, quienes huyen del pecado, quienes se apartan del pecado, quienes cortan por lo sano, metafóricamente, el brazo, el ojo, sacan el ojo, es decir, quitan la vista, la mano, el pie, de aquellas cosas en las que no deben de estar, y al tiempo que se llenan de Dios, estos vencerán al pecado. Podrán ver cómo obedecen los mandamientos de la ley de Dios. Dice Efesios 5, 18 al 19, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Este texto es muy interesante, porque se dicen dos cosas que se contrastan. No os embriaguéis con vino, que tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, con el ocuparnos en exceso de alguna cosa del mundo, en este caso de la bebida. No os embriaguéis con vino. Y dice, en lo cual hay disolución, y dice ahora, antes bien, por el contrario, sed llenos del Espíritu. En vez de hacer aquello en lo cual hay disolución, en lo cual dejáis de perder vuestra condición cristiana, porque el mundo os disuelve, en vez de eso, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, frente a llenarnos del mundo, frente a llenarnos de vino, frente a llenarnos de fútbol, de música, de cine, de política, de lo que sea. Llenémonos de Dios, llenémonos del Espíritu Santo, llenémonos de la alabanza, de todo aquello que tiene que ver con Dios. Llenarnos de Dios nos llena de las virtudes cristianas, nos llenan de amor. Y el amor nos hace obedecer los mandamientos de Dios. Dice Colosenses 3:12 al 14, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos y perdonándoos unos a otros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Estimados hermanos, hemos hablado de las cosas y actividades que nos hacen pecar, a nosotros y tropezar a otros. Y hemos visto que hay cosas o situaciones que nos hacen pecar frecuentemente y con ello hacemos tropezar también a otros frecuentemente. Los cristianos seguimos teniendo la tendencia a pecar por nuestro viejo hombre, por el mundo y por Satanás. Pero hay cosas y ocupaciones en conformidad con nuestro carácter y aficiones que nos hacen pecar con frecuencia. Y cuando pecamos con frecuencia, hacemos tropezar a otros que nos rodean, induciéndoles a pecar. Y hemos visto que debemos quitar radicalmente las cosas o situaciones que nos hacen pecar frecuentemente. Debemos quitar con determinación las cosas o actividades que fácilmente nos hacen pecar.
En ocasiones, este proceder debe ser firme y radical para cortar la causa que nos lleva al mal de raíz. Otra manera de hacer frente al pecado es llevarnos a una actitud de llenura de Dios, de su amor, de sus cosas en general. El apóstol San Pablo dice en Colosenses 3:12 al 14, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Que Dios nos ayude. Amén. Grande es Jehová, y le damos loor por su grande poder y su amor. Grande es Jehová, y su fidelidad, y su amor para siempre será. Grande es Él y digno de gloria, grande es y digno de adoración. Grande es Él, alcemos la voz y así proclamar: grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande eres tú y digno de gloria. Grande eres tú y digno de honor. Grande es Él, levanto mi voz, elevo mi voz. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos ayuda a entender que el pecado sigue en nosotros y que el mundo y Satanás hacen que frecuentemente pequemos en algunas cosas, sobre todo en aquellas a las que le dedicamos tiempo, le dedicamos espacio en nuestras vidas, un espacio y tiempo que no corresponde a un hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, a entender que debemos vivir con un propósito, que tenemos que quitar el pecado de nuestras vidas, alejarnos de él, que huir de él, que tenemos que hacer tu voluntad, llenarnos de ti, de tus cosas, y que de esta manera venceremos al pecado y haremos tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vencer al pecado, apartándonos de él y acercándonos a ti, vaciándonos de él y llenándonos de ti. Ayúdanos, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado
has ayudado a los enfermos. Gracias, Señor, porque nos has protegido de la enfermedad del COVID que anda cada vez más fuerte y que está contagiando a tantas y tantas personas. Líbranos, Señor, del mal. Ten misericordia de tu pueblo, también de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, aquí y fuera de aquí, en Venezuela, Colombia, en Estados Unidos, en la península, en el resto de islas, Señor, además de Tenerife. Ayúdanos, Señor, a todos a encontrar en ti el oportuno socorro. Sigue ayudando, Señor, a los que están enfermos, a aquellos que tienen enfermedades crónicas. Ayúdales, a los mayores también, Padre, a los vulnerables, a los sanitarios, protégeles, Señor, a los maestros y a todos aquellos que por su trabajo o por sus relaciones puedan ser susceptibles de ser contagiados. Ayuda a todos tus hijos, Padre. Te lo suplico por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.